Sin duda consumimos con el objetivo de satisfacer necesidades, deseos y gustos. Usamos nuestros recursos económicos y si estos son limitados, seguramente habrá repercusiones negativas en nuestra calidad de vida y por lo tanto nuestras finanzas no serán tan sanas. Por otro lado, comprar todo lo que queremos tampoco es garantía de bienestar. Hoy, en Diálogos en Confianza, los expertos nos dirán cómo cuidar e invertir nuestro dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana y hoy con un tema que más que nunca me parece fundamental. Hoy nos despertamos con la noticia de las elecciones presidenciales allá en los Estados Unidos y bueno, evidentemente eso traerá algunas repercusiones pues a nivel mundial, pero pues lo que nos importa a nosotros es también en nuestro país. ¿Cómo repercutirá esto y qué pasará con la economía mexicana? Pues es yo creo que una de las más grandes preocupaciones que tenemos. Pero, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer cosas globales así, digamos, que puedan interferir con las decisiones que toman otros países, pero sí podemos hacer mucho por cuidar o por lo menos saber administrar lo que cada uno de nosotros tenemos. Por eso hoy queremos hacer un programa que hable acerca de cómo cuidar el dinero, cómo cuidar ese dinero trabajado que usted gana y que se nos va como el agua. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo podemos ahorrar? ¿Se puede ahorrar? Porque yo digo, bueno, después de que ni siquiera te alcanza para lo que quieres, pues cómo se puede además ahorrar. En fin, vamos a analizar un poquito qué pasa en México, cómo gastamos los mexicanos, en qué gastamos los mexicanos y qué podemos hacer para tener cada quien en su medida y a su nivel una mejor calidad de vida. Así que quédese con nosotros, este programa le va a gustar, le va a interesar y estoy segura que juntos vamos a aprender mucho acerca de este tema. Óscar Virués, buenos días. Muy buenos días, reportando desde este otro lado del muro. Para todos ustedes. Sí. No, importante lo que decías, evidentemente, porque siempre lo que sucede en nuestro vecino país del norte, entonces tiene una afectación, puede ser positiva o negativa a nuestro país. Tendremos que estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo. Económicamente, yo creo que es una de las principales preocupaciones, obvio, cuando además no es tal vez el candidato que esperábamos o era, no sé si para algunas personas o algunos analistas, el menos deseable. Sin embargo, tampoco debe ser como así. Es decir, históricamente los demócratas o los republicanos para nuestro país no han representado una gran diferencia, ¿no? Pero sí importante el tema de hoy porque tiene que ver con lo económico, el cuidado que debemos de tener de nuestros bienes y esta es una situación para tener una preocupación u ocupación más bien extra y más cuidado. Porque luego. sabes que me queda muy claro que la única preocupación debemos de ser nosotros y nuestro entorno, porque es ahí donde podemos hacer algo. Así es. ¿No? Más allá no, pero empezando por nosotros mismos, pues sí, ver qué podemos hacer por estar mejor, por ganar más, por tener más dinero, por tener más satisfacciones, por tener una mejor calidad de vida. Y eso sí es algo que nos compete a cada uno de nosotros. Exactamente. ¿No? Bueno, las redes sociales están dispuestas ya para que nos puedan hacer llegar sus comentarios, sus preguntas y también, desde luego, poder observar el programa directamente a través de Internet. La dirección para hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. El número telefónico para hacernos llegar también allí sus preguntas y comentarios 51 66 40 00. Saludamos también a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Y por supuesto también a quienes nos siguen a través de la señal internacional de nuestro canal y pues ya estamos listos. Así es, y les voy a presentar a nuestros invitados, a nuestros especialistas, que son el maestro Érico Flores Pérez. Él es director general de delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto. Nos acompaña también Enrique Arias Amarripa. Él es contador público, es consultor financiero. Enrique, gracias. Marisa, un placer estar con nuevamente, ustedes. muchas gracias. Y
y Saskia de Winter. Ella es psicoterapeuta gestal, directora general de Saskia de Winter Trainings SC. Bienvenida, Muchas gracias, Marisa. Saskia. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Oigan, y pues para empezar este programa, la primera parte, digamos, es ¿en qué gastamos nuestro dinero? ¿Qué tanto compramos? Y para ello tenemos un testimonio, el testimonio de Sandra. Vamos a ver qué le pasa. Cuando sé que voy a ir de compras, es como si fuera a ir a una fiesta, ¿no? O sea, me preparo y voy ya con una idea de lo que necesito o de lo que quiero. Me encanta comprar. Me gusta comprar ropa, zapatos, cosas para la decoración. Compro a todas horas. Ayer compré 2 cuadros por línea y 5 edredones a las 11 de la noche. Me da mucho placer comprar ropa. A veces compro cosas que ni siquiera son de mi talla, pero sé que en algún momento o tienen arreglo o las puedo adecuar a mi medida y simplemente las compro. Mi mamá le encantan las compras, pero ella siento que es más obsesiva en las compras, porque de entrada su casa parece un museo. O sea, compra todo lo que se le ponga en el camino. Yo creo que de ahí es el origen de ese gusto por las compras. Yo ahorita no trabajo, así es que mis compras son un poquito más controladas, a diferencia de cuando yo trabajaba. Tengo prohibido las tarjetas de crédito. No estoy endeudada gracias a mi esposo, porque si fuera por mí, yo hubiera sacado una tarjeta de crédito. O sea, me ayuda a controlar mi parte emocional en base a las compras. Pues muchas gracias a Sandra por su testimonio y yo digo que todos llevamos una Sandra adentro, ¿no? Hay una parte de nosotros, de cada uno de nosotros, que nos gusta comprar, por lo menos a la gran mayoría, la verdad. Hay gente por ahí que de repente te dice, no, a mí me chocan, no me gusta, no, yo me quedo con mis mismas cosas de toda la vida, pero la gran mayoría, pues ahí tenemos esa Sandrita adentro. Oye, yo tengo un amigo que sí tenía una Sandrota adentro porque él incluso podía ver una falda y decir, mira, está padrísima y en oferta me la llevo. Pero si tú no tienes pareja en este momento, no importa, ya la tendré. Oye, ya la tendré y de esa talla, ¿no? De esa talla, exacto. Pues sí, la verdad es que esto de las compras tiene mucho que ver con el dinero porque pues es donde más se nos va la lana, ¿no? Sin duda. ¿En qué gastamos los mexicanos, las mujeres, los hombres? ¿Cómo, ustedes en el consumidor tienen detectado? Sí, Marisa. Mira, déjame comentarte que lo primero que tiene como tarea la Procuraduría Federal del Consumidor es precisamente cuidar el ingreso mínimo de los mexicanos, o el ingreso medio, o el ingreso mayor. ¿Cómo garantizar relaciones de comercio justas? Pero déjame referirte que si nosotros tomamos la encuesta nacional de ingreso-gasto que publica el INEGI cada 2 años y que permite ver cómo los mexicanos, 1, ganamos dinero y 2, cómo lo gastamos, lo primero que tenemos que pensar es que en el país tenemos distintas formas de gastar. En principio, tenemos grupos sociales con muy bajo nivel de ingreso. Estoy hablando de personas que reciben menos de 10,000 pesos al mes. Tenemos grupos de mexicanos que reciben más de 10,000 a 20,000, de 20,000 a 30,000, y los que reciben más de 30,000, que evidentemente pues es un privilegio. Sin embargo, cuando revisamos cómo gastamos los mexicanos, gastamos a partir de nuestra pirámide de necesidades. El primer rubro de gasto es sin duda el gasto en alimentación. Posteriormente, el gasto en transporte. Posteriormente, el gasto en educación. Posteriormente, el gasto en vivienda. Y después, el resto del gasto que tiene que ver con el vestido y con los servicios. De tal manera que para hacer una política pública, fundamentalmente de protección al consumo, como tiene la responsabilidad la Profeco,
es necesario identificar cómo y con qué periodicidad se gasta, pero también en dónde se gasta. Y a partir de eso determinar cómo proteger el ingreso. Fíjate, me llama la atención lo del transporte, ¿no? Que es la segunda causa, digamos, o sea, el segundo Segundo rubro de gasto. El segundo gasto, Sin ¿no? duda. El transporte. Sin duda. Sí. Y no importa si estamos hablando de aquellas personas, de aquellos mexicanos que reciben un bajo nivel de ingresos o el que recibe mayor, porque el que recibe bajo nivel de ingresos tiene que pagar el metro, tiene que pagar el autobús, tiene que pagar el micro, pero también en los niveles intermedios y superiores tienes que pagar la gasolina. Claro. Y evidentemente esto significa que hagas un uso racional, siempre un uso racional, del poco, mediano, mucho recurso que puedas tener. Fíjate, ahorita que dices eso, ayer me pasé 2 horas y media para llegar del canal a mi casa. Y yo me imagino que todas las personas que andan en la Ciudad de México y que están circulando se han dado cuenta que de verdad cada vez es más caótica la circulación. Eso me imagino que también trae repercusiones económicas, porque gastas más dinero, gastas más gasolina. Es decir, que el hecho de transportarte durante tantas horas para poder llegar a trabajar o regresar a tu casa o poder hacer las cosas que tienes que hacer, es terrible, es verdaderamente terrible, ¿no? Yo creo que aquí hay una parte que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sin duda está dividido en los rubros que tú habías mencionado, pero en general, a nivel mundial, el consumo de la gente se divide en, vamos a pensarlo así, ¿para qué compra la gente lo que compra? Y hay toda una serie de rubros. Uno es para generar dinero, para ahorrar dinero, para disminuir el esfuerzo, para satisfacer una curiosidad, para pertenecer. Psicológicamente parece que una de las razones para las cuales nosotros consumimos, si bien es cierto que tiene que cubrir, ¿no?, la pirámide de Maslow, mis cosas, mis puntos básicos, después hay una cuestión psicológica de yo compro para, mayormente, se dice así, para satisfacer mis vacíos. Y de ahí se desarrolla puede existir el trastorno compulsivo de compra, Sí. que es como, ni lo necesito, ¿no? Por ahí hablábamos antes de que empezara el programa, ¿no? Decíamos, es la lancha para 12 personas, ¿no? Y veo la lancha, está increíble, me la imagino, quiero estar ahí con la lancha de 12 personas, pero ni necesito una lancha, ni salgo, ni tengo tiempo para irme de vacaciones. Pero entonces, ¿para qué compro lo que compro? Tiene que ver con un cubrimiento de ese vacío. Pero como unos zapatos, por decirte algo, como unos zapatos te llenan un vacío, Claro. o como un suéter o un No, saco. porque es la sensación de que ahí sí puedo tomar la decisión. Esto tiene que ver con unas cuestiones psicológicas de infancia. Parece que de niño, parece que cuando yo era adolescente, yo no tenía el permiso de tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, con este dinero yo puedo tomar la decisión de esos zapatos y esos son los que quiero. Ahí se satisface esta necesidad de la toma de decisión y el problema es que después entra la culpa. Sí. Y entonces es un ciclo que nunca termina, porque entonces ahora tengo culpa y entonces ¿cómo satisfago la culpa? Pues vuelvo a comprar y es interminable. Y tomando en cuenta lo que mencionabas, yo creo que hay que mirar una cuestión en donde toca en México, creo yo, invertir en la parte en donde hay un emprendedurismo importante en México. Y sí toca, y después de las noticias, ¿no?, de ayer a hoy, yo creo que toca consumir producto mexicano. Toca invertir en los emprendedores mexicanos. Claro, yo creo que, bueno, situaciones como las que estamos, bueno, no estamos nosotros viviendo, pero las estamos de refilón sintiendo, Así es. Tienen que ver con que ahora hay que voltear a vernos a nosotros, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, tú como economista, yo creo que ahora es muy importante un país unido, como dices tú, consumir cosas mexicanas, pero también el compromiso de hacer cosas con calidad, competentes, que puedan ser exportadas, que, ¿no? A ver, Y sí Henry. es cierto, coincido mucho con lo que comentas en el ámbito. Sí existen rubros de gasto y hay definiciones por el INEGI en donde vienen sus estadísticas, pero es verdad que, o no podemos soslayar en ese sentido, que el rubro de gasto va más a, digámoslo así, una presión social, llenarlo de vacíos en ese sentido. Y muchas veces ese llenado de vacíos traemos cierta capacidad de ingresos y aquellos que tienen la capacidad de crédito están jugando a un ingreso ficticio. Y es decir, laceran o afectan más su economía. Entonces, sí, sin duda, hay que voltear a ver más aspectos del consumo, pero un consumo planeado.
Desafortunadamente hay necesidades que cubrirse, alimento, el transporte, la vivienda, la educación de los hijos, aquellos que lo tienen, o la educación ya del adolescente, ya el comprarse un libro o algo así. Pero nos vamos más por aquella llenado de vacíos. Yo me voy mucho a eso y se está supliendo esa presión social, me atrevo a llamarlo de esa forma. Y yo creo que también hay otro elemento, ¿no? Me parece que toca también escuchar mucho lo que están haciendo los millennials, que yo siempre me quito el sombrero porque no me dejan de sorprender. ¿Qué están haciendo los millennials? Mira, Bueno, para empezar, ¿quiénes son los millennials? A ver, los millennials es la gente que mayormente ahorita tiene, ¿no?, entre 20 y 30 años, ¿no? Por ahí 18, 20, 30 años. Nacen con una conciencia de responsabilidad ecológica, responsabilidad social. Hay una irreverencia tremenda por la autoridad y sobre todo hay una manera distinta de hacer las cosas. El millennial tiene el impulso de no me tengo que alinear a los cánones de los corporativos. O sea, es como lo primero que a mí me llama la atención. En la empresa nos dedicamos a la capacitación y uno de los temas que están surgiendo, que nos están pidiendo los directores generales, es ¿qué hago con los millennials? Porque no los puedo meter en cintura. Ajá. No quieren un horario, no quieren una vestimenta, no quieren seguir las reglas del juego, que eso es un arma de dos filos. Si bien es cierto que requerimos de disciplina para alcanzar las metas, pero también hay una parte en donde, gracias a que son irreverentes o son rebeldes o rompen los cánones. Rompen paradigmas, ¿no? Están abiertos a lo nuevo. Y entonces el millennial, yo creo que hay que tomar en cuenta esto como tendencia de consumo. El Internet. Ajá. O sea, hay un desarrollo tremendo en Guadalajara, en Monterrey, en la parte tecnológica, en la parte automotriz. Ahí te voy a interrumpir para que nos sigas platicando de estos millennials, pero antes vamos rapidísimo a una pausa y regresamos. No se vaya. Para cuidar tu dinero, prioriza tus gastos, controla tus deseos. Estos son infinitos, pero el dinero no. Si compras lo primero que se te antoja, acabarás con tu dinero más rápido de lo que crees. Pues procuramos siempre reservar para lo más importante, que es el alimento, que es el vestido, y pues procuramos ahorrar un poquito en caso de enfermedad. Trato de no gastar en lo que no me hace falta, o sea, ahora sí que el dinero ni alcanza, o sea, compramos lo necesario. En ese momento es difícil como preservar el dinero, ¿no? A veces hay muchos gastos de alimentos, de vivienda, de pagar gastos económicos, de gas, agua, y tratas de administrarlo bien. Hay veces que no puedes hacerlo de la mejor manera, pero intentas hacerlo. Sobre todo por la época que viene, sí trato de gastar por lo indispensable nada más en algunos obsequios, y posiblemente algún dinero también para descansar o viajar aquí dentro del país. Pues ahorita no tengo ingresos y mis papás son más o menos los que me ayudan a los gastos que llego a tener. Voy aguardando poquito a poquito porque tengo 3 hijos que están estudiando. Uno es enfermero, el otro está en camp laboral y mi chiquito que tiene 9 años que va en la primaria. Entonces todo lo voy repartiendo cachitos para que me alcance. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y quiero presentarles a Horacio Omar Jiménez. Él es maestro en Economía Internacional y experto en Economía Informal del Instituto Mexicano de Estudios Superiores en Ciencias y Desarrollo Humano. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias. Oye, pues ya para que entres en confianza aquí, claro dinos tú cómo ves el panorama económico de este país. Digo, parece una pregunta muy complicada, pero en términos sencillitos, digamos, o sea, estamos muy mal, debemos estar preocupados, tristes, ¿no? ¿Cómo está la cosa económica? Pues mira, la situación cambió y creo que se agravó apenas. Hoy en la mañana. Así es, ¿no? Durante la noche de ayer. Y lamentablemente, bueno, las circunstancias internacionales no son buenas. A México le importan y le afectan mucho también las circunstancias internacionales. Somos un país globalizado y estamos exportando muchas mercancías, recibimos también mucha inversión y mucho turismo del cual dependemos. Entonces, si les va mal también un poco al resto del mundo, particularmente a los Estados Unidos, pues a nosotros nos afecta también. Pero particularmente a nosotros tampoco nos ha ido bien con la cuestión interna
El salario, por supuesto, no es suficiente. Eso no genera una demanda de bienes y servicios en el país que también dinamice la industria. Se produce poco, se vende poco. ¿Producimos poco, entonces, en México? Producimos suficiente para vender y sobre todo exportar, pero no lo suficiente para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Importamos demasiadas mercancías y lo peor es eso, que no tenemos un salario suficiente para que la propia población satisfaga sus necesidades, ¿no? Sí. En realidad no es que produzcamos poco, somos una economía muy importante a nivel internacional, la número 15 por la cantidad de bienes y servicios que producimos, pero estos bienes y servicios no están bien distribuidos. Exactamente, no los consumimos necesariamente nosotros. Somos un país también muy poblado, también estamos en el número 15 por el tamaño de nuestra población y finalmente necesitaríamos producir mucho más bienes y servicios y que nosotros tuviéramos la capacidad de comprarlos, de consumirlos para poder tener un mejor nivel de vida. Oye, y aunque digo, nos vamos nosotros a ampliar mucho más, no es para nada el tema específico que vamos a tratar hoy, pero dadas las circunstancias y que todos estamos como muy curiosos de ver qué nos va a pasar, no puedo dejar de preguntar, digamos, a las familias, en el seno de la familia, de las casas, ¿qué repercusión le puede traer el hecho de que haya ganado Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos? Es decir, ¿en qué repercute directamente, económicamente en su vida? Que yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Así es. Mira, precisamente por esta relación internacional económica que tenemos con Estados Unidos, si Donald Trump decide realmente aumentar las deportaciones, nosotros tendríamos que recibir aquí a una población importante de personas que ya no están trabajando aquí, que al regresar implican pues un mayor gasto y esfuerzo para sus familias y en un lugar donde no hay empleos. Si también decide reducir el intercambio comercial, puede ser que dejemos de exportar lo que ahora exportamos y empresas completas aquí podrían cerrar. Si decide también incentivar el turismo nacional, más que permitir el flujo que ahora existe, también poblaciones... Nos pega por el lado del turismo. O sea que digamos que nos llega de barridita, todas estas decisiones nos pueden afectar en, pues a lo mejor, no tener un empleo o perder el empleo o ya no poder vender aquellas cosas que estábamos vendiendo, en fin, que hay una serie... reducción o el aumento en el costo del envío de remesas, que podría ser una medida también que impusiera Trump, pues afectaría, por supuesto, a miles de familias aquí. Y la inversión extranjera también, de allá recibimos la mayor parte. Si él decide reducirla o desincentivarla o imponerle algún impuesto, pues también nos afectaría. Cosas nada menores, porque estamos hablando de los principales ingresos históricamente del país. Claro. Pero además, independientemente de todo ello, yo creo que la situación social, la percepción o esta tal vez inestabilidad momentánea en un principio, si Estados Unidos económicamente siempre le ha dado una pequeña gripita, aquí se convierte en un catarrón. También tendríamos que ver o esperar esa parte cómo se va a ir desarrollando. Así es, y yo creo que, bueno, van a ser 4 años muy interesantes que habrá que ver y habrá que voltear a vernos a nosotros como mexicanos, ¿no? Era lo que decíamos. Pero, bueno, pues, ¿qué sí podemos hacer? O sea, estas cosas, ¿a qué nos abren o a qué nos llevan? ¿A qué nos impulsan? Yo creo que hay siempre, ¿no? Como en un espacio de crisis, vamos a ponerlo así, o en un espacio en donde parece que las cosas no salieron como yo quería, siempre se abre una posibilidad de mirarlo distinto, ¿no? Parece que la fuente de la creatividad y de la innovación viene con un estado incómodo. Yo puedo mantenerme en una zona de confort y hasta que parece que las cosas ya no funcionan, entonces me obligo. Me obligo y entonces, así concretamente, yo lo que creo es sí mirarnos a nosotros, consumir más el producto mexicano, apoyar internamente. Y yo sí creo el emprendedurismo. De nuevo, o sea, en la empresa hemos trabajado con... Cuando dices emprendedurismo, ¿cómo se dice? Bueno, los emprendedores, vamos a ponerlo así. ¿De qué estamos hablando? De gente que haga su propio negocio, sí, que emprenda a hacer algo. Hay toda una corriente en México, nosotros hemos estado apoyando a los emprendedores en México,
Es impresionante lo que se está logrando. Yo creo que hay mucha energía en eso. Hay empresas que se están dedicando a cuestiones de las incubadoras, de las aceleradoras. Y yo sí creo que hay un tema muy fuerte de la educación. Nos toca seguir estudiando, nos toca seguir capacitándonos, nos toca seguir aprendiendo y es casi como por ahí hay una teoría de los guerreros samurái, ¿no? Que tú sabes que me encanta todo ese rollo, es un solo momento, una sola oportunidad. Entonces, parece que toca aprovechar esta aparente crisis para hacer las cosas distinto, para mirar lo que los millennials a nivel mundial están haciendo. Vuelvo a retomar ese tema. Sí, estábamos hablando, ¿no?, de los millennials, ¿no? ¿Qué hacen? Se trata de aprovechar el Internet, se trata de mirar mercados, no nada más en México, se trata de salir a otros mercados, se trata de salir a vender de otra manera, eso es lo que yo creo. No, bueno, y no va a haber de otra. O sea, eso es lo que hay que hacer, me imagino. Pero, ¿y los que ya no somos millennials, los que somos bimillennials? No importa. O sea, a ver, la gente que está emprendiendo en México, igual, ¿no? Tenemos esta edad, ¿no? De 40 para arriba, 40, 50, porque justamente, ¿no? Hay gente que se ha quedado sin trabajo y lo primero que dice, a ver, tengo ciertas habilidades, tengo cierta experiencia, toca montar un trabajo, montar una empresa nueva. Y aquí el chiste es tener esta habilidad de también manejar la ansiedad. Escuchando a los grandes empresarios en México, toca correrse riesgos de manera educada. Sí, de manera educada, ¿no? Aquí, Marisa, a mí me gusta mucho la perspectiva que se está poniendo aquí y permíteme retomar unas palabras que ha dicho el Procurador Federal del Consumidor, el licenciado Ernesto Nemer. ¿Qué dice? Dice, tenemos que generar una cultura de consumo responsable. Y una cultura de consumo responsable que, independientemente del nivel socioeconómico que tengas, del nivel de ingreso que tengas, tenemos que establecer los criterios de consumo básicos que nos permitan, uno, conocer nuestros derechos, qué vamos a recibir y qué no cuando vamos a un restaurante, debemos o no pagar propina. Ándale. ¿No? Por ejemplo. A ver, ¿y sí o no? A ver, cuando vamos a un restaurante, Eso ya, me cuando vamos a un restaurante, la propina no es de ninguna manera obligatoria. Sin embargo, sí debemos reconocer que en un país como el nuestro es una retribución a un buen servicio. Sí. Que no siempre lo tienes. Pero no es obligatoria y que no siempre lo tienes. Sí. A ver, pongamos otro ejemplo. Cuando vamos a tomar un avión y cuando nosotros llegamos 5 o 10 minutos tarde, ya no se nos permite el ingreso. Pero ¿qué pasa cuando la aerolínea se tarda 1 hora o 2 horas o te cancelan el vuelo? Hay que conocer entonces cuáles son nuestros derechos. Y nuestros derechos son que te retribuyan el 25% del valor de tu boleto, que puedas tener derecho a alimentación y que puedas tener derecho a hospedaje. Entonces, uno de los puntos fundamentales que ha marcado el procurador es demos a conocer de manera más fácil, accesible, la información de los derechos del consumo. Tocando el tema que decía Saskia respecto a este grupo social que ahora conocemos como los millennials. Para los millennials y para todos, necesitamos en una sociedad de la información, en una sociedad democrática como la que vivimos, necesitamos, 1, informar, 2, escuchar, 3, plantear respuestas. Y si tú das información clara y concisa, si tienes los canales para recibir las quejas, las denuncias, para orientar adecuadamente, y si tienes alternativas de resolución, yo creo que estamos generando una nueva manera de responder a la coyuntura que hoy nos toca. Oye, ¿no? Tú que sí te sabes todo eso, a lo que tenemos derecho y no tenemos derecho, me imagino que a ti, bueno, te debe de ir de maravilla, pues a ti nadie te toma el pelo, ¿no? No digas eso, al contrario, yo creo que la responsabilidad en la Procuraduría Federal del Consumidor es una gran oportunidad que nos dan los mexicanos de defender su ingreso, sus intereses, sus derechos. Pero sí déjame decir... Pero luego hay que leer la letra chiquita, porque por supuesto. Luego no te das cuenta, por ejemplo, compras un boleto de avión y luego no te das cuenta que en la letra chiquita dice que si tal, que si no sé qué. O sea, y eso lo hemos vivido en los contratos, ¿no? Claro. En todas las cosas que hacemos. ¿Cuántas veces, inclusive, lo reto a que me diga si en su celular, a la hora que va a actualizar cualquiera de estas apps o estas cosas, usted lee los términos y condiciones que está poniendo a aceptar? Ni siquiera le leemos, nada más le picamos con el dedo a aceptar. Claro, estás tocando un tema importante, el tema del Internet. Hoy más que nunca,
a todos, pero particularmente a los jóvenes, hacen un uso intensivo de las tecnologías de la información. Los millennials. Los millennials, nuevamente. Y todo el tiempo están y son expertos en el tema del Internet y de la transmisión de datos. Pensemos, ¿cuántos de nosotros contratamos un servicio 4G? La mayor capacidad que puede tener un aparato para tener acceso ilimitado a subir y bajar datos, información. Pero, ¿qué pasa en el momento en que tu 4G que contrataste deja de tener alcance y se convierte en un 3G? ¿Quién te paga esa diferencia? ¿De quién es responsabilidad? ¿Quién la cubre? Debo decir, hoy por hoy, quien está registrado con el mayor número de quejas ante la Procuraduría son los servicios de telecomunicaciones. Ándale. Servicios de Internet, de telefonía y de televisión de paga. Ajá. Que además hay una gran diferencia entre otros países y el nuestro, ¿no? Sin duda. De la calidad que recibimos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿cuántas veces no se les cortan las llamadas, se te sale el internet, se te apaga el celular, y uno está pagando un servicio carísimo por tener eso, ¿no? Y si hablamos de que en México, aún el nivel más bajo de ingresos, el que recibe menos de 10,000 pesos al mes, destina aún así una parte importante para pagar su tarjeta de servicios telefónicos, es necesario cubrir este espectro, este rubro, con información suficiente. Entonces la gente tiene derecho a reclamar, Claro. a pedir que se le indemnice, digamos, por... bueno, eso ya es todo un rollo, porque imagínate cómo compruebas que se te fue la señal durante tanto tiempo, Claro. o sea, es que todo es tan complicado y el mexicano es decidioso, nos da flojera, ¿no? ¿Para qué te vas a tardar no sé cuánto tiempo tratando de denunciar o de pues exigir tus derechos en torno a la pésima señal que tengas de cobertura o lo que sea? Pues es como un tiempo que todavía te hace perder más tiempo de tu vida laboral, de tu vida familiar, de todo. Y ahí ¿no? Oye, y hablando de poco lo que reclamos, perdón. A ver. nos reclaman acá en las redes sociales, atención, y nos dicen, por ejemplo, a propósito de lo de los millennials, nos preguntaba Melba Torres, Towers, que qué era eso de los millennials, por qué cada día se maneja mucho más, de dónde viene el término y para qué se aplica. Y responde también aquí en Twitter, nos responde Cupcake Momo, los millennials son los nacidos entre 1981 y 1995. Ahora, me pregunto si esto lo toman en cuenta para contratar al personal también, importante esta pregunta. Claro Nos dice Sergio Carrión, yo soy de Iztapalapa y en lo personal yo soy pobre y muy codo. Nor nos dice, felicidades por el tema, siempre arrancando con un programa de calidad. Luis P., a propósito del tema del programa, dice ¿cómo cuido mi dinero? ¿Cuál dinero tú? Pues ¿cuál? ¿No? Bella Maléfica, el pobre es pobre porque gasta como rico, el rico se vuelve rico porque gasta como si fuera pobre. Por otro lado, nos dice Víctor Manuel Herrera, felicidades por el tema. Pediría que los panelistas den consejos de cómo cuidar el dinero, más ahora que acaba de ganar en Estados Unidos Donald Trump. María Gutiérrez, yo empecé a ahorrar desde que era una niña. Sí se puede ahorrar si nos podemos limitar en los gastos. A mis 85 años soy solvente económicamente. Marcela Mercado, ¿cómo puedo hacer rendir mi gasto como ama de casa? Carlos Ávila Bello, más que moda de la generación milenio es cuestionar el sistema capitalista y consumista que hay, ya que ha afectado a toda la parte ecológica del planeta. Simplemente veamos la basura que generamos con el alto consumo de celulares y computadoras. Aunque estos aún sirvan por tener el de nueva generación, desechamos el que sirve. Considero que podríamos analizar si pudiéramos vivir con menos. ¿Cómo vamos a cuidar el dinero si lo ganamos? Lo que nos ganamos no nos alcanza ni para comer, nos dice un anónimo. Esta otra llamada es de José Luis Galván Vera. La cantidad de dinero que llega al país por divisas y la generación de empleos, ¿en qué modifica a la economía de los asalariados? Socorro Vidal, soy jubilada. ¿El cambio de presidente de Estados Unidos repercutirá en nuestras pensiones en México? Se pregunta. Pero bueno, es momento de hacer una breve pausa y regresamos. No se vaya, estamos en Diálogos en Confianza. Para cuidar tu dinero, conoce tu capacidad de endeudamiento.
Resta a tus ingresos mensuales la cantidad que gastas en el mes y la que destinas al ahorro para saber qué tanto puedes endeudarte y de cuánto dispones para pagar tus deudas. Para cuidar tu dinero, evita el consumo diario de café, galletas, dulces, cigarros y revistas u otros gastos hormiga que acostumbras a hacer. Bolea tus zapatos, prepara tu refrigerio, almuerzo o comida en lugar de comprarlo. Plancha tu ropa, etc. Este dinero lo puedes ahorrar. Bueno, pues ahora sí, y nos vamos a ir ahora sí a, como diría el dicho, a lo que nos truje chencha, que es esta cuestión de ver, bueno, yo qué hago desde mi casa y yo qué puedo hacer para estar mejor, porque al final de cuentas a todos nos une una sola cosa, todos queremos ser más felices y todos queremos vivir bien, y eso todos por igual. Entonces, bueno, cada quien tendrá que ver de qué manera, según sus circunstancias y su condición económica. Pero, bueno, pues aquí están estos expertos que nos pueden decir algunas de las cosas que sí se pueden hacer y que sí están en nuestras manos y que sí se puede. Hace un ratito Saskia estaba escuchando esta pregunta de si se puede ahorrar cuando ni siquiera se tiene dinero, y Saskia dice que sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Yo digo que es y lo platicamos en el receso, ¿no? Pero tiene que ver con una cuestión de planeación. La manera en la que esto siempre se puede mirar es, yo tomo un porcentaje de esto, ¿cómo se divide la cantidad de dinero? Debe haber una parte en donde pongo un ahorro, que ese ahorro no lo toco y es para mi futuro. Se dice, o sea, la cantidad está dividida en el 10%. El otro 10% tiene que ver con qué voy a invertir en mi educación. El otro 10% es, por ejemplo, en cuestiones de diversión. Y aparentemente hay una cuestión que para mí sí es importante enfatizar. Yo sí creo que para mí el dinero es energía. Y para que llegue a mi bolsillo yo lo tengo que hacer circular. Psicológicamente yo pienso que podemos estar agradecidos con las facturas. Eso es una postura ante la vida. Y a veces... ¿Cómo ¿qué? Yo salgo corriendo para el otro lado. Me tardo semanas en abrir los sobres para ver cuánto debo. Estoy haciendo así una cuestión polémica, pero me puedo enfocar en lo que debo o puedo estar agradecida por el servicio que acabo de obtener. Es una postura bien ruda, o sea, por ahí ahorita no sé si van a empezar ahí, pero yo sí creo que es una postura de mirar las cosas como una oportunidad. Y ser sumamente consciente y planeada de en qué voy a gastar, en darme cuenta que también con equipos, si yo me junto con gente, puedo obtener descuentos, que eso es una tendencia que se está haciendo entre los empresarios. Vamos a juntarnos varios empresarios para cuando vayamos a comprar computadoras, nos des descuento porque no compramos una computadora, compramos 20. Esa es una manera de hacerlo. Y eso no nada más tiene que ser puede ser en empresarios, puede ser con grupos de personas. Y hay maneras de hacerlo. Se trata de hacerlo planeado. Sí, a mí me tocó ver en algún momento un grupo de mujeres que se organizaban y se iban a la central de abastos y compraban por caja las verduras. Y luego se las dividían entre todas ellas y les salía, bueno, el ahorro era impresionante. En lugar de irte a la tienda de autoservicio carísima, pues haces equipo con tu colonia, con tu familia, y te vas y compras por mayoreo y te sale mucho más barato, ¿no? Sí. Pero eso requiere esfuerzo, requiere estructura, requiere echarte no sé cuántas horas en el tráfico para poder llegar a comprarlo. O sea, también es que no estamos dispuestos siempre como a estar haciendo todo eso. Todos querríamos que te tocaran el timbre de la puerta de tu casa y te trajeran todas esas cosas, ¿no? La verdad, nos cuesta trabajo el esfuerzo, porque ya de por sí bastante nos esforzamos para tratar de salir a ganar ese dinero. Entonces, por eso es que yo siento que en México estamos deprimidos. Pues tocábamos hace rato un dato relacionado con el ahorro, la planeación y la desidia, por decirlo de alguna forma. Se tocan, o lo vería yo en tres vertientes. Sí es cierto, una es el ahorro, la otra es ese gasto, pero englobar ese tercero con el cuidado de los recursos. Una vez que tenemos el dinero, muchas veces no sabemos cómo utilizarlo. Hablábamos de la desidia del consumo, pero también hay una desidia en la planeación de ese gasto y la inversión. Es decir, una cosa es ahorrar, podemos ahorrar desde que compramos, vamos a comprar una vivienda, no utilizamos los vehículos de seguridad social. Muchas veces algunos no lo tienen, algunos sí tienen esa posibilidad. ¿A qué voy con esto?
Pues hay que aprovechar enganches, hay que aprovechar Infonavit, el Fobiste. También hay que aprovechar bondades fiscales, que sí las hay. Ay, no me digas que hay bondades fiscales. Hay bondades fiscales para aquellos que obtienen un crédito fiscal. Cuéntame. Que diga un crédito hipotecario. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo agarro un crédito hipotecario como tal y nada más estoy pagando y no hago la deducción que me permite la ley, pues no voy a tener una retribución de 3 mensualidades al final del año. Es decir, te van a devolver el SAT, aunque suene increíble, te va a devolver, esa es una planeación financiera y fiscal. Otra, la tarjeta de crédito. Muchas veces por esa presión de estar en ciertos círculos sociales, voy a agarrar la tarjeta a lo mejor más cara, pero ese 10% que yo voy a ahorrar, pues no me importa, pero yo quiero esa tarjeta. Y si me vale la anualidad tanto, la uso. No hay una planeación en ese gasto de la tarjeta, yo pienso que es algo adicional a mi ingreso. Entonces, si yo gano cierta cantidad al mes, más lo de la tarjeta, que estoy jugando a estarle pagando cada mes, pero no estoy haciendo una planeación. Un tercero, comprar un automóvil. También hay bondades fiscales en el automóvil. Muchas veces llegamos, no sabemos ni qué régimen fiscal somos, no nos interesa, nada más cobramos, pero no sabemos que hay un leasing, que lo podemos deducir, que hay otros beneficios que si yo me cambio a cierto régimen fiscal, lo puedo deducir. Otro aspecto quizá es el ahorro y la inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, es cierto, hay opciones. Si yo voy al banco y abro un pagaré, ya no es un tabú decir que un banco te paga nada por tenerlo en esa institución. Sin embargo, hay vehículos de riesgo que no estamos dispuestos a tomar porque no conocemos. ¿A qué me refiero? A fondos de inversión. Fondos de inversión, los jóvenes hoy por hoy son un poquito más, tienen más apertura a ese tipo de vehículos. Otras generaciones no, porque pues, hemos vivido algunas historias de la crisis del 87, la crisis del 94, la crisis del 2008. Crisis eterna. Y entonces todas esas crisis nos repercutieron en que nuestro ahorro se diluyó y nunca llegamos a nada. Entonces, el tema de cómo cuidar el dinero, sin duda, tiene que ver en esas 3 vertientes desde mi perspectiva, para lo que es el cuidado de los recursos. Y hablo en el ámbito terrenal, digo, ya a nivel gobierno tendrían que cuidar otras variables. Cosas. Entonces, gran parte de lo que estás diciendo es que no nos informamos y no tenemos idea a lo que tenemos derecho ni qué estamos haciendo. O sea, no nos informamos y ahí vamos como borreguitos a por la tarjeta que nos regalaron, porque además ahora te regalan, te atoran con todo, ¿no? Entonces te regalan la tarjeta casi, tú la recibes y dices, wow, me la dieron, qué afortunado. Y después resulta que tiene unos intereses altísimos, que es una tarjeta cara, y que al principio te la regalan, pero luego te la cobran al triple. Y que ya usé meses sin intereses y no creo voy a pagar nada. Creo que es lo peor esto de los meses sin intereses, ¿verdad? No hay una para condenarte a pagar, totalmente, a destinar por anticipado tu salario a esos usos, ¿no? Sí. y consumos muchas veces impulsivos, ¿no? Oye, por el hecho. ¿qué pasa, nada más antes de que se nos olvide, pero qué pasa con la gente que tiene el sueldo mínimo o que menos del sueldo mínimo y que no le alcanza para verdaderamente nada? Y no es gente que tenga tarjetas de crédito porque no las puede tener, y es gente que de verdad pues se las ve muy mal. ¿Esas personas también les podemos hablar de ahorro o la verdad es que cómo van a ahorrar? Por principio, A ver. yo estoy de acuerdo con Saskia. Podemos hacernos la disciplina de ahorrar y antes de gastar, ¿no? Creo que esa es una máxima muy importante. A ver, dilo, explícalo bien. ¿Cómo es eso de ahorrar antes de gastar? Así es. Normalmente lo que hacemos cuando, por supuesto, tenemos un salario bajo, pues es gastarlo en cuanto llega, porque tenemos muchas necesidades, siempre desbordan a nuestros ingresos, pero eso más bien, y muchas veces es una percepción, el que necesito más de lo que gano, ¿no? Y habría que cambiar esa percepción y decir, bueno, yo voy a guardar primero una parte de mi ingreso, porque además es el resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio de todo el mes, y merezco guardar algo para el futuro, para lo que venga más adelante, y me gasto lo demás. Entonces puedo programar, por poco que sea, ese ahorro,
y bueno, ver el fruto de ello en el futuro. Precisamente el ahorro también se puede definir como un consumo pospuesto y que tiene un premio. El interés que te paga algún banco o algún instrumento de ahorro o de inversión es eso, es el premio que te dan por tener la paciencia de no consumir en ese momento y hacerlo después. Entonces, además de formar ese hábito, también deberíamos hacernos el hábito ahora que contamos con los medios de informarnos todo el tiempo, ¿no? Podemos seguir estos dos principios básicos, estar mejor informados y tener paciencia para poder gastar mejor, ¿no? Informados de a dónde comprarlo, de cuándo comprarlo y de qué comprar, ¿no? En ese punto estoy totalmente de acuerdo. En el de la paciencia no, porque ya se nos acabó, Horacio. Ya no tenemos paciencia. Pero ¿no? el ahorro... Sí, ya esa cuestión de que hay que apretarse el cinturón y que hay que tener paciencia y bueno, ya vendrán tiempos mejores. Oye, ojalá vivamos todos para que nos toquen, porque desde que yo tengo conciencia, siempre estamos en crisis y siempre estamos teniéndonos que apretar el cinturón. Pero Marisa, además hay que pensar que los mexicanos siempre hemos encontrado alternativas para resolver nuestro día a día. Es un hecho que en nuestro país uno de los usos más comunes para quienes no tienen acceso a un crédito de una institución financiera es hacer uso de las instituciones prendarias y las casas de empeño. Todo mundo, cuando nos hace falta un dinerito, vamos y empeñamos el reloj. Qué importante saber, o la joya, ¿no? El arete o la cadena, lo que tengamos, o el radio o el tostador, inclusive eso, ¿eh? Qué importante saber que a la institución prendaria o casa de empeño que están reguladas en nuestro país y que hacen un extraordinario papel, que tengamos la información de que esa casa de empeño, cuando me da mi ticket, yo revise en la parte de atrás que tiene un contrato de adhesión que está regulado por la Profeco, es decir, que está registrado en el Registro Nacional de Instituciones Prendarias y Casas de Empeño. Eso ya de entrada debe de darnos la seguridad, la certeza de que estamos tratando con gente honorable, que nos va a regresar nuestra prenda y que vamos a estar sin mayor conflicto en una relación de préstamo y de recursos que nos permite solventar las necesidades inmediatas. Esa es una práctica. Pero pensemos, por ejemplo, en las grandes tiendas comerciales, aquellas que están asociadas a la ANTAD, las grandes marcas. Pensemos que las tarjetas departamentales no son tarjetas de crédito. No están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Son créditos otorgados por la propia tienda de autoservicio y que por lo tanto, si no están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sí están reguladas por la propia Ley Federal de Protección al Consumo. Y en ese sentido también es materia de la Procuraduría verificar que te lleguen los cobros en las condiciones que tú pactaste con la empresa y que evidentemente tú vas generando tu esquema de ahorro. Por eso vuelvo a lo que dicen mis compañeros panelistas, el tema reiterado es cómo generar una planeación financiera, como diría el procurador Nemer, una cultura de consumo responsable que nos permita tener la información suficiente y una buena práctica de consumo. Oye, y una pregunta así directa. ¿Qué es mejor tener, es mejor tener una tarjeta de una tienda departamental? ¿Tienen menos intereses y eso? No es que sea a la hora mejor. De pagar en una tienda departamental, ¿qué es mejor? ¿Con una tarjeta de crédito o con una departamental? Mira, por eso lo decías tú con una gran atingencia. Decías, prácticamente nos presentamos a la tienda y casi nos regalan la tarjeta. Sí. Ese casi nos regala la tarjeta es reconocer que no necesitas tener el respaldo de un ingreso, de un empleo, un nivel de ingresos determinado para acceder, como se hace en las instituciones bancarias, a un crédito. Simplemente es una condición de pertenencia a la tienda, de ser socio o de ser consumidor de la tienda. Y yo creo que esta manera de acceder a las tarjetas es adecuada. Te permite tener acceso al crédito. Hoy por hoy,
uno de los temas más importantes de política económica es la inclusión financiera. Y este es un mecanismo. Todo el recurso que se utilice en el sistema financiero mexicano y que nos dé el soporte suficiente para generar consumo es básico. Déjenme nada más dar un dato. Para la tranquilidad de todos, hoy en la condición política que vivimos con motivo de la elección en los Estados Unidos. Hoy a las 7 de la mañana, el secretario de Hacienda junto con el gobernador del Banco de México salieron a dar un anuncio muy importante a los mexicanos. ¿Y cuál fue? Tengamos tranquilidad, tenemos reservas de más de 175 mil millones de dólares que no comprometen de ninguna manera las finanzas públicas, que no nos obligan a un empréstito, a contratar un crédito internacional, pero que tenemos que pensar que ni se van a modificar las condiciones de la relación comercial con los Estados Unidos en lo inmediato, ni tampoco la condición migratoria. La relación con los Estados Unidos siempre ha sido un acercamiento y alejamiento. Tenemos una condición natural y tenemos una gran relación con el gobierno norteamericano. Debemos estar tranquilos de que la condición económica que tiene el gobierno de la República, que tiene el país y que tenemos los mexicanos, nos va a dar estabilidad en los próximos días. A mí me gustaría regresar, si lo permiten, un poco lo que comentabas. ¿Qué tarjeta es mejor, la departamental o la bancaria? A ver. Digo, ahí sin duda nada más veamos dos aspectos. La comercial, por verlo así, el ámbito mercantil no cobra comisiones, la bancaria sí. La comercial, pues nada más voy a estar supeditado a comprar en ese establecimiento, no voy a poder salir a otro lado y comprar en una tienda distinta. Tengo que comprar forzosamente en aquel establecimiento. Y con la bancaria tengo la facilidad, en algunas pago comisiones, en algunas no. Digo, ya hay tarjetas en donde no cobran. O sea que todas tienen sus bondades. Bueno y sus bondades y sus no tanto. Exactamente, entonces va a depender de cada uno. Ahorita seguimos platicando de eso, Con si mucho quieres gusto. vamos a ir a una pausa, pero me dicen que te tienes que ir. Si me lo permites y si me lo permiten No, ustedes. no te vamos a dejar. Bueno. Vamos a ver ahorita si se nos va o no se nos va. Érico, vamos a una pausa rapidísimo y regresamos, no se vayan. Para cuidar tu dinero, haz un presupuesto. Suma cuánto dinero recibes y resta lo que compras con él. Si tienes más gastos que ingresos, identifica en qué puedes economizar. Si tienes más ingresos que gastos, traza un plan de ahorro e inversión. Recuerda que los recursos son limitados y cada peso mal gastado es una oportunidad perdida. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y es momento de anunciar el tema de mañana porque también es muy importante pensar en ello. Aspectos legales y muerte es el tema de mañana y es que hablando precisamente de la situación económica y lo que tenemos que tomar en cuenta para tener la mejor calidad de vida, ¿te has hecho algunas de estas preguntas? Por ejemplo, ¿cuentas con seguro de gastos médicos mayores? ¿Has pensado qué pasaría si te enfermas o tienes un accidente? ¿Sabes qué es la voluntad anticipada y cómo te protege? Y si llegas a morir, ¿tienes testamento? ¿Conoces los procedimientos que tus beneficiarios reclamen para que tus beneficiarios reclamen las cuentas de ahorro o si les dejas deudas? En fin, todo lo que puede pasar si nosotros dejamos este plano y nos vamos a otro, tal vez mejor, pero no dejarle responsabilidades a nuestros familiares, desde luego estos adeudos y tener todo bajo control. Sobre esto también es importante hablar, pero a veces nos da miedo, así que mañana atrévanse junto con nosotros y nosotras a las 9 en punto de la mañana. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen y aparten su lugar y aquí nos vemos el día de mañana. Este es el resumen de la primera parte y enseguida un sondeo de opinión. Cuando revisamos cómo gastamos los mexicanos, gastamos a partir de nuestra pirámide de necesidades. El primer rubro de gasto es sin duda el gasto en alimentación. Posteriormente, el gasto en transporte. Posteriormente, el gasto en educación. Posteriormente, el gasto en vivienda. Y después, el resto del gasto que tiene que ver con el vestido y con los servicios. A nivel mundial, el consumo de la gente se divide en
vamos a pensarlo así, ¿para qué compra la gente lo que compra? Y hay toda una serie de rubros. Aprovechar esta aparente crisis para hacer las cosas distinto, para mirar lo que los millennials a nivel mundial están haciendo. ¿Qué hacen? Se trata de aprovechar el Internet, se trata de mirar mercados no nada más en México, se trata de salir a otros mercados. Tenemos que generar una cultura de consumo responsable. Demos a conocer de manera más fácil, accesible, la información de los derechos del consumo. A México le importan y le afectan mucho también las circunstancias internacionales. Somos un país globalizado y estamos exportando muchas mercancías. Recibimos también mucha inversión y mucho turismo del cual dependemos. Entonces, si les va mal también un poco al resto del mundo, particularmente a los Estados Unidos, pues a nosotros nos afecta también. No es que produzcamos poco, somos una economía muy importante a nivel internacional, la número 15 por la cantidad de bienes y servicios que producimos. Necesitaríamos producir mucho más bienes y servicios y que nosotros tuviéramos la capacidad de comprarlos, de consumirlos para poder tener un mejor nivel de vida. No. Pues sí, de hecho desde este mes empiezo a ahorrar de mi quincena para los gastos de diciembre, los regalos. No mucho, pero sí, cuando hay, por decir, alguien se enferma, pues sí, hay que ahorrar un poquito para tener ahí un pequeño ahorrito. En gran medida es ahorrar, sobre todo, no solo por una cuestión que ya es un hábito, sino además, pues bueno, parece ser que el próximo año será un año complicado. Sí, vamos ahorrando lo necesario ahí para prever. Ya vemos. Hay épocas en que dices no hay necesidad de ahorrar, estamos abastecidos y es ahí donde yo puedo manifestar que de acuerdo al momento que estás viviendo es como te vas administrando. Ahorro, sí, por cuestiones de en un futuro tal vez pueda utilizarlo, llega como un accidente, alguna que no tenga para alimentos, algún familiar que esté en escasos recursos, no sé. Tratas de ahorrar, más que nada por eso. Pues sí, gracias a las personas que respondían y decían algunas de ellas que para el fin de año, desde luego, siempre se piensa un poco en el ahorro. Otras personas también aquí lo comentan en las redes sociales. Recuerden que también ya viene el Buen Fin, que puede ser un muy mal fin, ¿no? Sí. Si no lo sabemos administrar, desde luego. Un anónimo nos comparte, ¿qué podría ahorrar ganando yo 70 pesos diarios? José Ordóñez, en la primaria y secundaria se debe dar economía y ahorro para saber cómo ahorrar y cómo gastar. Isabel Perea, mis hijos no duran en los trabajos. Uno de ellos tiene un hijo y yo lo mantengo. El gasto no me alcanza. A los millennials no les gusta trabajar y lo que ganan solo compran celulares y ropa de marca. No me alcanza para ahorrar. Bueno, ya contamos algunos ya se los barrió a todos. No tan positivos para los millennials. Pero a ver, yo me pregunto, porque yo he oído las dos versiones. Por un lado está la concepción esta de que son flojonazos, de que son acá. Pero por otro lado, también son, como decías tú, los que están buscando ser emprendedores, los que ya tienen otra visión muy distinta con la que nosotros crecimos o crecieron nuestros padres, y no digo nuestros abuelos. Ya tienen como otra visión de cómo se hacen los negocios, de cómo se produce el dinero. O sea, es un fenómeno súper interesante, de veras. Están como acostumbrados a que parte del día a día es la crisis y están acostumbrados a romper los cánones. Sí. Y desde ese lado es que a veces rompen paradigmas, ¿no? Claro, yo creo que hay que mirar algo que es bien importante. Sin duda alguna, en una crisis, evidentemente de manera natural entramos en un proceso de ansiedad. Y yo creo que tenemos la capacidad de manejar esa ansiedad de manera responsable. Es una decisión. ¿Cómo puedo yo manejar la ansiedad? Informándome, capacitándome, bueno, hasta en la parte de meditación, calmándome, averiguando cómo es que sí hay gente que lo logra. Y yo antes de meditar, ¿sabes qué trataría? De buscar formas y métodos, nuevos métodos para hacer más dinero. Que es horrible estar hablando aquí de dinero, pero es la verdad. Todos queremos hacer dinero. Entonces, luego medito, porque me parece que también es importante que uno esté bien y en paz consigo mismo. Pero lo primero que tienes que hacer es buscar otras fuentes que te traigan ese dinero,
que a lo mejor ya no es buscando el empleo en una empresa o en una oficina, sino qué puedo hacer yo para generar mis propios recursos. Por eso la mayoría... mirar nichos. Fíjate, nos dice Poeve, ¿cómo ahorro si este año, si año y medio no me pagaron nada? Yo vivo en Veracruz y tenemos una situación muy complicada. Si este fuera mi único trabajo, ya hubiera muerto, así nos comparte. Y es que es la situación de muchas personas, o sea, que tampoco te han pagado, es muy complicado. Siguen insistiendo también muchos de ellos en que difícilmente con un sueldo mínimo te va a alcanzar para el ahorro, que no encuentran la forma de hacerlo, porque simplemente cuánto gastas en transportarte a tu lugar de trabajo te lleva casi y tienes que alimentarte, ¿no? Y hay varias demandas. Por ejemplo, nos dice CTI, hoy en día es cuestión de la adquisición de auto, muchos están tomando la opción del arrendamiento por los beneficios fiscales. Los sueldos están por el suelo, gente capacitada que estudia, que no recibe más de 10,000 pesos al mes y acaban conduciendo un taxi porque ganan un poquitito más. Y nos dice Minoru, vivir al día es vivir sin planeación, ya que cuando hay algún extra prefieren comprar antojos y salidas, bienes que no son duraderos. Osmar Carmona, yo ya no voy a poder comprar nada con la llegada de Donald Trump, nos dice. Este me gusta mucho, es un comentario que nos llegó a Facebook y es la forma en cómo se puede gastar o administrarse un poco mejor. Nos dice Yari Torres Ramos, me ha sucedido que ante este estado de tristeza o melancolía busco consentirme y salgo a comprar algo. Desde mi punto de vista la decisión es equivocada, todas las cosas materiales solo llenan vacíos de manera momentánea, después regresa multiplicada la tristeza. Mi lección, nos dice, reconocer mis emociones, abrazarlas, abrazarme y buscar otra forma de sentirme mejor. Por ejemplo, el ejercicio, la meditación, escuchar unos mantras tibetanos, etcétera. Bonito programa y les mando todo mi luz. No mucha porque luego el recibo llega muy alto y ya saben que no es bueno. Pero bueno, ante esto también hay otras personas que nos dicen, bueno, no me alcanza el dinero, hay mucha crisis, la derrama económica no es la suficiente o la demanda de trabajos es mucha y pues no hay cómo hacerle. Alguien también recomendaba, hagan un programa por favor de cómo entonces poder ganar más dinero, que ese ya pronto también lo hagamos, estén al pendiente. Porque eso es otra cosa, ¿no? Habría que analizar y ver en dónde sí puede haber gran oportunidad de, pues a lo mejor de una necesidad que no hayamos descubierto que existe y que ahí está. Por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención la gente que tiene esta visión maravillosa, que no todo el mundo la tiene, de enfrente de una escuela la papelería, ¿no? Bueno, ahora todo eso ha cambiado, pero la tiendita de la esquina, que antes era maravillosa porque pues era donde ibas y comprabas todas las cosas sin necesidad de tener que ir hasta el supermercado o lo que sea, pero que ahora, pues es que es un tema enorme, porque ahora todas estas empresas extranjeras que vienen y se ponen, pues le han quitado la chamba a la señora de la tiendita de la esquina, ¿no? Por eso, entonces, todo esto ha cambiado. A mí me gustaría quedarme con una reflexión. Perdón. Los dos. Horacio, por favor. Precisamente una de las formas a través de las cuales la población resuelve este gravísimo problema de los bajos ingresos es abrir algún negocio informal, ¿no? Una cifra contundente es que el 60% de la población económicamente activa, es decir, la que está en edad de trabajar, más de 16 años, está ubicada en la economía informal, o sea, no cuenta con un salario fijo, no cuenta con contrato, no trabaja en un establecimiento fijo, pero resuelve su situación, tal vez vendiendo tamales, boleando zapatos, tal vez acomodando autos, algunos vendiendo mazapanes, en fin, pero lo resuelven. Y lo más irónico, bueno, es que haciendo esa actividad pueden multiplicar hasta 4 veces, cuando menos, el salario mínimo, que a todas luces en nuestro país es, para decirlo con una palabra, miserable, ¿no? Sí. Tenemos el salario más bajo de Latinoamérica y de acuerdo a un estudio de la Unión de Bancos Suizos, que no es nada aventurada, es por supuesto una institución muy respetable, hace un estudio en más de 75 ciudades, a donde no solamente toma en cuenta el salario mínimo, sino una colección de más de 15 actividades
entre arquitectos, ingenieros, choferes, etcétera. Y resulta que México, de toda esa colección de países y de ciudades concretamente, está en antepenúltimo lugar. Solo le superan en salarios bajos Nairobi y otra ciudad africana. No, pues como dices tú, miserable. Así es, o sea, eso es un asunto que hay que resolver de fondo y que no se han atrevido a tocar los gobiernos más recientes, salvo el de la Ciudad de México, que afortunadamente lo ha estado impulsando, pero que sí debería resolverse muy pronto, si no, sí creo que la sociedad puede explotar, ¿no? Y Enrique, tú querías decir algo y mientras lo dices me voy yendo para allá con nuestros invitados de allá. Pero por favor, dilo. Tocaba un tema, en el de la educación, que desde la parte de educación que tengamos nosotros se ve algo de ámbito económico, algo financiero. Sí, sin duda es deseable. Pero yo creo que es deseable desde hace muchos años. O sea, estamos dejando pasar generaciones y generaciones y no nada más ver ese ámbito económico y financiero desde el ámbito de gasto, sino de una planeación, que tengamos una proyección a no ser dependientes, a no ser nada más asalariados, sino me regreso al tema de los millennials y de cualquier tipo de persona, en donde seamos innovadores, seamos emprendedores y tengamos esas alternativas. Y comentabas hace rato, hoy es que teníamos una escuela y enfrente de la escuela se ponían papelerías. Bueno, ahorita ya están cambiando las cosas. Tenemos que buscar cómo generar recursos. Sin duda, algunas de las formas son como las que comentabas, Horacio, de las que tienen las familias para llegarse de recursos adicionales, en donde ya no nada más trabaja el padre de familia o el tutor, sino ahora ya trabaja la esposa, trabajan los hijos y con eso tratan de suplir sus gastos y poderlos cubrir. Pero me iría más atrás y esa pregunta me gustó, o ese comentario. ¿Por qué? Porque sí es cierto, si nos vamos al ámbito educacional y comenzamos a permear en nuestras nuevas generaciones, yo creo que en automático, en alguna generación, tendría que salir no nada más los millennials, sino aquellos innovadores realmente y que se vuelvan emprendedores. Claro. ¿Cómo se llamarán a las futuras generaciones? La siguiente generación, ¿cómo le pondrán? ¿Cómo se llamarán? Si estos Buena son los pregunta. millennials, ¿eh? Centurions. Century. ¿Quién sabe cómo les pondrán, verdad? Pero bueno, aquí estamos con Ana. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo ves toda esta situación del dinero? Pues es un problema para todos, porque no todos disponemos de dinero más que el que gana muy bien. Sí. Y los que vamos al día, vamos ahorrando lo más que se puede, y cuando se tiene un cierto ahorrado, pasa algo y lo tenemos que gastar, y ahí vamos otra vez a empezar desde cero para poder tener un poco de ahorro y poder lograr las metas que queremos, ya sea comprar, ya sea casa, terreno, o para nosotros mismos un gusto que quieramos para nosotros. Pero pues... ¿Cómo le haces cuando quieres ahorrar? ¿Cómo le haces? O sea, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué haces para ahorrar? ¿En qué te sacrificas? Pues en no comprarme lujitos o cositas que deseo. Y digo, no, pues eso no lo puedo comprar porque tengo que ahorrar para anticiparme. O sea que sí es un verdadero sacrificio. Sí, estás dejando algo que a lo mejor querrías, algún gusto que te quieres dar, por verdaderamente una necesidad que pudieras tener más adelante. Exactamente, sí. O pagar deudas que muchos tenemos y tenemos que pagar. Entonces no nos podemos comprar esto o lo otro porque tenemos que ahorrar para poder solventar ese gasto y tener que pagar. Ajá. Entonces, y tú me dijiste que querías decir algo que habías dicho ayer por teléfono. ¿Era esto? Okay. Pues sí, que tenemos, desafortunadamente no tenemos la cultura de ahorrar. Y ya cuando uno se ve en problemas de dinero es cuando se siente uno la necesidad de tener que ahorrar. Entonces, más vale desde antes. Sí, más vale desde antes. Empezar a ahorrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, y por acá estamos con Ángeles. ¿Cómo estás, Ángeles? Buenos días. ¿Eres buena ahorradora? ¿No? Sí, soy buena ahorradora y aparte no me complico, no se me hace pesado. La verdad, yo no siento tan, como dicen que, porque ¿Por qué? ¿Cómo le haces? Pues me voy ahorita a lo de... Ay, apúrate porque ya nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos a ir pero a la pausa. No me meto en problemas en lo de las tarjetas porque la verdad... no te endeudas. No, porque yo sé que es intereses muy grandes. Es lo que... Esa es mi estrategia. O sea, que tu estrategia es no usar las tarjetas de crédito para no endeudarte. Y lo que tienes lo gastas cuando lo tienes. Claro. Y si no, no.
Si no, no, porque no tiene caso. Oh, muchas gracias. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos en un momentito más. Estamos tratando de ver de qué manera, así, de una manera sencilla, pequeñita, chiquita, a nivel personal, podemos ahorrar un poco, podemos cuidar nuestro dinero y podemos tratar de tener una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo de este programa, a nivel nada más exclusivamente personal. Vamos a una pausa y regresamos. Para cuidar tu dinero, adopta el hábito del ahorro. Para cumplir tus metas, trata de ahorrar al menos 10% de tu ingreso mensual neto y busca la opción más conveniente para proteger tu dinero. Haz un gasto consciente y responsable. Lo que nos decían nuestros abuelos y nuestros papás, no gastes más de lo que ganas. Y también guarda una parte de tus ingresos al ahorro. La segunda sería, haz un presupuesto. Primero, identifica tus ingresos, tus entradas de dinero. Todas tus entradas fijas al mes y también tus entradas variables, porque a lo mejor vendiste algo que fue eventual. Y también identifica tus gastos. Hola, ¿tienes diversos problemas financieros? ¿Tienes demasiados gastos y el dinero no te alcanza? ¿Crees que las cosas están muy costosas? ¿Te es difícil llegar a fin de mes con tus ingresos mensuales? ¿Estos problemas? Es hacerlo al mes y hacerlo para alcanzar mis metas en corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, si me quiero comprar un celular en 3 meses, estoy identificando mis ingresos, mis gastos, pero también aquí hay algo importante. ¿Cuáles son tus gastos fijos? Luz, agua, colegiatura. ¿Cuáles son tus gastos variables? El cine, los tenis, las salidas. ¿De dónde es más fácil recortar dinero para ahorrar? De los gastos variables y sobre todo de los gastos hormiga. Estos gastos hormiga no se trata de evitarlos. No te voy a decir que te dejes de comprar el refresco ni que dejes de fumar. Hay que disminuirlos un poco. Ahorita gasto 10 pesos y no me duele, pero cuando ya lo sumo al mes, del puro refresco fueron 200. Entonces, sí me lo voy a comprar 3 días, pero 2 días no. Y esos 20 los voy a ahorrar. Primero ir a ver qué necesito, comparar precios. Ahora sí, en el Buen Fin puedo acceder a promociones a meses sin intereses. Me aviento a comprar, pero primero evaluarlo. Y primero evaluar las tiendas comerciales y los servicios financieros con los servicios que te ofrecen las tarjetas. Bueno, pues ahí están algunos consejos y desde luego sí es cierto que los gastos hormiga, yo creo que no nos damos cuenta, pero son importantísimos. Me acuerdo una vez que vi un programa hecho, no me acuerdo en qué lugar de Estados Unidos, era como un reportaje, una cosa así, donde comentaban precisamente eso, la cantidad de dinero que se te va en los pequeños cambios que olvidas, que dejas, que das de propina, que no estoy diciendo que no se den, pero es que si tú sumas todo eso, la cantidad de dinero que se te va es impresionante. Pero al revés también, si tú empiezas a juntar esos cambios que te dan y los apartas, yo empecé a hacer eso en una ocasión, empecé a apartar esos pequeños cambios que te dan a la hora que compras algo, que si 3 pesos, que si 5, que si no sé qué, y los empecé a echar todos esos en una alcancía. Y de veras impresionante, dije, bueno, ve nada más esto que uno no se da cuenta, después pues al rato eran 200 pesos y al rato eran 500 pesos, ¿no? Entonces digo, hay formas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Elena. Elena hace tandas porque tenía la necesidad económica y las hiciste con tu familia. Claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se te ocurrió? Ya mi hermana ya hacía tandas. Ajá. Y esa vez no se quiso hacer, ya no la quería llevar. Entonces me dijo, tú nos puedes apoyar llevando el control de la tanda. Le digo, adelante. Pero lo hicimos familiar. Ajá. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada uno de nosotros, se va dando el número. Ajá. O sea, es el 1, el 2, ahorita son 13. Pero también hemos incluido a los niños, ellos ya de 10 pesitos, ajá, 10 pesitos cada 8 días. Y ya como al mediados de año empezamos con eso a veces, y a fin de año pues ya tienen que para comprar un regalito, si es que hacemos algún intercambio. Claro, pero además les están dando una educación maravillosa, ¿no? A estos niños. Y sí, y nos ayudamos, o sea, sí hay un vínculo muy grande entre nosotros, somos 2 hermanos. Ajá. Entonces pues ahora te toca a ti el número o cuál necesitas. Ahora, también de lo que decía de los millennials, también hay los cecatis que están capacitando a la gente, ¿no? Para que salga adelante en ¿para que hagan oficios. Sí.
que antes se consideraba nada más de hombres. Ajá. Inclusive aquí hay varias compañeras que estamos tomando plomería también. Entonces los maestros son muy pacientes y nos ayudan. Y ya de ahí pues nosotros vamos a sacar recursos, ya sea para componer nuestra misma hogar o para tal vez unirnos, ¿no? En un grupo. Eso y de ahí sacar padrísimo, también. Elena, porque no solamente te sirve a ti, para Claro. ti, sino que también puede ser una fuente de Ujú. empleo. Y ya lo de vimos ingreso. así, de hecho. ¿Sí? ¿Te llaman de repente las vecinas y oye, No, a ver, no, Elena? apenas estamos por terminar nuestro curso, pero ya estamos pensando en que ya estamos viendo que está descompuesto en casa y ya hacer de alguna forma un ingreso, ¿no? Porque ya si ya no estamos, por ejemplo, yo a mi edad también ya no estoy atenida a un empleo fijo y digo, bueno, es un oficio, es plomería y electricidad que nos dieron, pues adelante de ahí. ¿Y te Acepto. gustó? ¿Está Mucho, padre? mucho. Muy Es práctico. muy práctico y no es tan difícil. No es tan difícil, nada más en la mente está de que, está difícil los cables Claro. o los tubos. No, está muy fácil. Ay, qué buena idea. Me parece muy bien y te agradezco además que lo compartas. Adelante, los ecaticé. Eso. Si no- Bueno, y aquí hay alguien que me parece que sabe mucho de cómo manejar el dinero y cómo ahorrarlo y todo esto. Gabriel, me estabas platicando acerca de las cooperativas y de todo esto. A ver, Así es. no tenemos muchísimo tiempo, Así pero es, dame. preciso. Sí, cuéntame. Bueno, las cooperativas son instituciones financieras dentro de la ley mercantil de segundo orden, que así las cataloga. En un momento dado, el aspecto legislativo derogó la creación del artículo que podía sustentar a la sociedad para crear el banco cooperativo. Esto es un origen a raíz de que la retomó Cruz Azul, Pascual Boing y Oye, otra espérate, ya cooperativa. estás Pero diciendo, bueno, Marta, aquí el aspecto oye, financiero pero espérate, radica en lo era siguiente. lo que te iba a decir. No me hables de esas cosas porque, más bien dime, Bien. o sea, ¿cómo La ahorrar? finalidad de la cooperativa es que aquí somos socios, no somos clientes. ¿Son amigos, son personas? Son todas las personas que integran una comunidad de colonia o de entidad. Ok. En este caso, la finalidad es que el ahorro lo tome la persona de la colonia no como un sacrificio, sino como una disciplina. Una disciplina de que, en teoría, como lo externaba un panelista, era un 10%. Pero actualmente, de acuerdo a los ingresos que tenemos, sabemos que ese 10% ya no es posible, sin importar qué ingreso tenga. En un momento dado, sí hay gente que puede ahorrar 20 pesos a la quincena o 40 al mes, que eso es parte de la institución en la cual yo pertenezco, o estoy, y que me enseñaron desde el 92 a ahorrar, antes de que se vinieran esas crisis del 94, 95 y otras que se han venido. En un momento ¿Te ha dado, costado trabajo? O sea, tú dices, ¿no es sacrificio? no es sacrificio porque es una disciplina. Ya externamos aquí que a veces nos tomamos un refresco o dos o varios al mes y que obviamente si juntamos lo de 2 o 3 refrescos, en la actualidad estamos teniendo 18 o 20 pesos o un poco más a la quincena. Si tomamos 10 refrescos al mes, ya estamos hablando de 60 mínimo hasta un promedio de tal vez 90 pesos, dependiendo la bebida que se consuma. Si ahorramos esto, obviamente ya establecer esa disciplina es de saber que no me voy a tomar los 10 refrescos, a lo mejor nomás me tomo 5. Y así se vuelve ya una constante de hábito. Con que lo además cual, hasta resulta saludable, ¿no? Digo, así es. en el ejemplo del refresco. de algo nutritivo, ¿verdad? Sí. Ahora bien, el ahorro no debe de ser tomado nada más de forma superflua para tener disperso en qué lo quiero gastar o en qué lo quiero invertir. Porque un ahorro es o un gasto necesario O una, como, una inversión. o para una algo- inversión Ujú, para algo que se quiere hacer producir más. ujú. Por lo tanto, el dinero debe de ser una herramienta, no una meta. Ok. Cuando lo volvemos herramienta, automáticamente puedo satisfacer todas las metas, que también hay metas que si yo quiero hacerlas inalcanzables, esto es que si junto lo de tal vez 60 pesos al mes, pero quiero tener un auto de lujo o un auto último modelo, pues no lo voy a alcanzar. Claro. ¿Sí? Pero por ahí una vez me dijeron uno de los socios, una persona sin estudios ni nada, pero que tenía la visión económica, me dijo, una gallina se acaba una mazorca, pero no de un solo picotazo, sino grano a grano. Sí. Entonces hay metas cortas que tú puedes ir alcanzando.
Poco a poco. Así es. Paso a paso. Paso a paso hasta alcanzar lo que realmente quieres lograr. Pues muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Vamos con Oscar Virués, que tiene también muchos comentarios y llamadas. Así es, nos dice Matías Franco Torres. Creo que el ahorro es posible en determinados sectores socioeconómicos, pero no es posible cuando un jefe de familia gana un salario mínimo y lo distribuye en transporte, manutención mínima de 3 personas, renta, educación y demás servicios básicos, sin contar a los que viven en pobreza extrema, desde luego. Un anónimo nos dice, cuando uno cumple con los pagos es cuando se generan muchos intereses. Hay que gastar con responsabilidad para así pagar lo que gastamos y darle un buen uso a nuestra tarjeta de crédito. Leonor García Gómez, lo prioritario que se debe hacer con el salario mínimo es cubrir la comida y después la ropa. Mónica Suárez, estoy de acuerdo con el panelista de la corbata roja de que no debemos entrar en pánico y que en situaciones difíciles siempre han habido y siempre hemos salido adelante. Hay que informarnos bien para poder tomar decisiones, refiriéndose desde luego a lo que decía Érico. Nos dice también por otro lado Marco Antonio Moreno, bueno, no, antes de este lado, Joel García Guerrero, a los adultos les invito a leer el Código del Dinero para resolver los problemas de ingresos de tantas personas. Rubí AB, hay que cuidar nuestro dinero, pero de que no nos roben. En los recibos de los servicios muchas veces hay cargos extras por cosas ridículas y no nos damos cuenta de ello. Bella Maléfica, no creo en eso de que nos alcanza. He visto familias muy amoladas en donde no falta el refresco de cola. Es una cosa también de razonamiento. Y han llegado, y así es que leemos justamente con todo respeto las llamadas y los comentarios de las personas que ven el programa, y hay comentarios que no están tan a favor de lo que se ha dicho aquí en el programa hoy. Marco Antonio Moreno nos dice, los invitados, y así lo dice, no sé si intentó decir otra cosa, pero dice, parecen lobieros de bancos, que respondan cómo ahorrar ganando el mínimo salarial. No respondieron de frente. Grisel, ahorro suena a sueño guajiro. ¿Eso qué es? Me resulta muy difícil lograrlo. Por otro lado, nos dice Fernando Rich, en un país con más del 50% de pobreza alimentaria, ¿cómo nos dicen que para ahorrar hagamos una planeación financiera? Jorge Rubalcaba B, estoy algo decepcionado por el mal manejo del tema, dirigido a la clase media alta y a los millennials, quizá hasta con sesgo discriminatorio, es su opinión. Y Santiago Briones nos dice, la gente que gana menos de 10,000 pesos no puede ahorrar, por favor, no, y bueno, puntos suspensivos. Porque, pero son, bueno, parte de la lectura de cómo lo vive la gente hoy en día, ¿no? Ajá. Claro, que era lo que decíamos, o sea, no todo el mundo puede ahorrar, es más, muy poca gente puede ahorrar. Y decíamos también que estamos deprimidos en México justamente por eso, porque no hay empleos, porque no hay dinero, porque nos dicen siempre que hay que ajustarse el cinturón. A ver. Bueno, atendiendo alguna de las opiniones, yo no me atrevería a recomendarle ciertamente a una ama de casa que sobrevive con el salario mínimo, pues a cómo hacerlo mejor si finalmente ellas son las que resuelven el problema todos los días. Y hacen magia, ¿eh? De verdad, son verdaderas heroínas, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí creo yo es que si uno ahorra un 10%, efectivamente, aun cuando sea poco dinero, uno no es más pobre ni más rico si se lo gasta. Entonces, es una pequeña cantidad de un salario grande o pequeño que al final puede ser muy útil, incluso pensando en después pues comprar alguna maquinaria o algún bote de tamales si uno quiere vender eso, o dedicarse ya pues a una actividad emprendedora, ¿no? Es siempre importante hasta para poder atender problemas de salud que puedan darse de pronto, ¿no? Además, yo considero que no importa cuánto dinero ganes o cuánto dinero tengas o no tengas, de todas maneras esta palabra de planeación es una palabra que es indispensable en todos los sentidos, en todos los ámbitos y en todos los estratos económicos. O sea, sí hay que planear, porque si no se fuga todo, ¿no? Totalmente. ¿O no? De hecho, la planeación yo creo que es un tema fundamental. Hace rato tocábamos el tema de 3 vertientes. Las 3 vertientes, lo que es el ahorro, lo que es el gasto y lo que es la protección. Me refiero a la protección básicamente a seguros.
Teniendo esas tres vertientes cubiertas, sin duda podemos en automático tener ese ámbito de disciplina de ahorro. El ahorro no lo veamos con... sí, sin duda es importante ahorrar un porcentaje, pero el ahorro también es planear bien en qué estoy gastando. Porque muchas veces nada más es gastar por gastar. Comprar o tener la tarjeta, el auto o algún bien superfluo en ese sentido, pero no estamos haciendo el detonante de conocer nuestros ingresos, conocer realmente cuáles son los gastos necesarios para tener un flujo o un sobrante efectivo que nos permita ir en el futuro ahorrando. Oye, mientras a más temprana edad se haga esto, ¿es mejor? Es decir, un adolescente que a lo mejor todavía no tiene casa, no tiene, todavía no tiene muchas responsabilidades, ¿desde qué edad se debe de empezar a tratar de saber manejar el dinero? Creas hábito. Si entre más joven, sin duda vas a crear una costumbre y lo vas a hacer ya por inercia, en automático. La mayoría de nosotros también adquirimos esos hábitos de consumismo o de consumo impulsivo también desde niños, ¿no? Claro. Cuando el papá nos complace en todo lo que le pedimos, como adolescentes ya lo exigimos y como adultos creemos que nos lo merecemos, ¿no? Ahorita que dijiste esta palabra del consumismo, digo, sí, hay mucha gente con su mismo, pero con su mismo traje, con su mismo coche, con su misma vieja, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir platicando con ustedes. No se vayan, regresamos, hay más. Antes de salir del aire, nos dice Mari Ramírez, ¿qué es más conveniente en este momento? ¿Invertir en una casa o en una construcción? ¿O ahorrar? Porque políticamente va a cambiar. Entonces hay que tomar en consideración estas cosas. Después de la pausa, entonces la respuesta. No se vayan. Las páginas verdes plantea el consumo responsable como una alternativa para cuidar el medio ambiente de una manera sencilla y sin tener que cambiar de manera radical nuestro estilo de vida. Les recomendamos que sigan una clave como mnemotécnica, que a mí me ha funcionado mucho en lo personal, que es recordar las siglas de la palabra verdes, ¿no? Entonces, a la hora de recordar eso, podemos recordar la V de verdes, viene de viaje. ¿Qué tan lejos, qué tanto viajó ese producto para llegar a nuestras manos? La E viene de esencial. ¿Qué tan esencial es ese producto para nosotros? ¿Realmente lo necesitamos o estamos comprando un capricho que no queremos tanto, ¿no? La R viene de qué recursos se utilizaron para fabricar ese producto, ya sea si es madera sustentable, si son alimentos orgánicos, si es plástico reciclado. La D viene de dependencia energética, qué tanta energía necesitamos para utilizar ese producto una vez que ya lo compramos, o la dependencia a otros recursos. La E de verdes viene de empaque. ¿Qué tanto o cómo es el empaque de ese producto que estamos comprando? Ahora hay muchos productos que tienen no solamente una envoltura de celofán, sino una cajita y un instructivo para ser utilizados, cuando en realidad no necesitamos tanto empaque sobre ese producto. Y la S viene de social. ¿Qué tan responsable socialmente es ese producto? ¿Quién fabrica esos productos que llegaron a tus manos? ¿Cómo son las condiciones de vida de los trabajadores? En fin, todo lo que tiene que ver con la parte social. Entonces, verdes, que no se les olvida. Regresamos a Diálogos en Confianza. El miércoles de la próxima semana tocaremos también un tema muy interesante y muy importante y que tiene que ver en parte con lo que estamos hablando hoy, porque hablaremos de ¿por qué no soy feliz? ¿Y por qué tiene que ver un poco con el tema de hoy, de cómo cuido mi dinero? Porque muchas veces pensamos que la felicidad de alguna forma está también en el dinero. Y desde luego, pues se sabe que no es así, que ayuda un poco, desde luego, a solventar los gastos y a tener tranquilidad para continuar viviendo. Eso es un hecho. Pero independientemente del dinero, hay muchos otros factores que influyen en la felicidad de una persona. Los filósofos se han pronunciado acerca de la felicidad y cada uno tiene una forma de pensar y de decir. Y seguramente en la vida nosotros iremos cambiando de opinión de acuerdo a la felicidad. La felicidad para ti es un fin o es un tránsito o es una época o es una forma de ser, es una forma de pensar. Hay muchos enfoques desde los que se puede analizar precisamente todo este tema, que a la vez es un poco complejo, pero que nos hace pues muy felices.
y muy felices de tenerlos la próxima semana, así que no se lo pierdan y marquen a este teléfono 5341-4435 y nos vemos el miércoles de la próxima semana. Este es el resumen de la segunda parte. ¿Cómo se divide la cantidad de dinero? Debe haber una parte en donde pongo un ahorro, que ese ahorro no lo toco y es para mi futuro. La cantidad está dividida en el 10%. El otro 10% tiene que ver con qué voy a invertir en mi educación. El otro 10% es, por ejemplo, en cuestiones de diversión, que es una postura de mirar las cosas como una oportunidad y ser sumamente consciente y planeada de en qué voy a gastar. Una vez que tenemos el dinero, muchas veces no sabemos cómo utilizarlo. O sea, hay que aprovechar enganches, hay que aprovechar Infonavit, el Fobiste. También hay que aprovechar bondades fiscales. Muchas veces llegamos, no sabemos ni qué régimen fiscal somos, no nos interesa, nada más cobramos, pero no sabemos que hay un leasing, que lo podemos deducir. Podemos hacernos la disciplina de ahorrar y antes de gastar, ¿no? Creo que esa es una máxima muy importante. Que los mexicanos siempre hemos encontrado alternativas para resolver nuestro día a día. Uno de los usos más comunes para quienes no tienen acceso a un crédito de una institución financiera es hacer uso de las instituciones prendarias y las casas de empeño. Las formas a través de las cuales la población resuelve este gravísimo problema de los bajos ingresos es abrir algún negocio informal. El 60% de la población económicamente activa, es decir, la que está en edad de trabajar, más de 16 años, está ubicada en la economía informal. Haciendo esa actividad pueden multiplicar hasta 4 veces, cuando menos, el salario mínimo. Para cuidar tu dinero, cuida las cosas que tienes. Dales un uso correcto. Repara, recicla, reutiliza y comparte las cosas para no gastar de más. Si ya no las quieres, regala, dona o intercambia. Otras personas las pueden necesitar o puedes venderlas y ahorrar ese dinero. Para cuidar tu dinero, usa el crédito a tu favor. Un crédito puede darte acceso a bienes que difícilmente podrías comprar de contado, como una casa o un coche. Antes de firmar, considera que puede haber imprevistos que afecten tus ingresos. Usa el crédito responsablemente. Eso sí, debemos ser muy responsables. Oigan, hay 2 llamadas muy interesantes. Nos dice Alma Lidia Piña Magdaleno, falta hablar también de la economía solidaria, los mercados de trueque, la grafitería, los mercados de prosumidores. Son alternativas para cuidar nuestro dinero y apoyar también a los productos mexicanos. En cambio, se promueve muchas veces el Buen Fin y los consumos son exacerbados. Nos dice Esther López, soy pensionada, me dan 2,500 pesos mensuales. En tiempos de calor no prendo el boiler, ahorro el jabón, pongo a remojar un día los frijoles y ya después están en 10 minutos y no utilizo el gas. Mi tanque de 45 kilos me dura todo el año. Wow, ¿cómo le hace? Bueno, es seguramente una persona y lo apaga y lo prende solamente cuando lo necesita. Lupita nos dice, gano 7,000 pesos al mes y si es posible ahorrar siempre y cuando se distribuyan bien los gastos. Así es. Uno tiene que saber, ¿no? En qué, sí, qué bárbaro. Uno tiene que saber en qué cosas puedes, desde los focos ahorradores, por ejemplo, hay que ahorrar en luz, que es una barbaridad lo que se paga en luz, ¿no? Entonces, desde cambiar los focos para que sean focos ahorradores, hay tantas cosas que a veces por desidia, otras veces porque no estamos informados, no hacemos, y no estamos diciendo aquí que porque usted ahorre y con eso ya, su vida se va a solucionar y a usted le va a ir de maravilla. No, pero estamos diciendo que es un buen principio, que por lo menos la manera de empezar es por ahí, tratando de ver si hay algo en lo que puedo ahorrar, tratando de ver si hay algo en lo que puedo pues deducir un poquito mi consumo, mis gastos, ¿no? Si hay algunas otras cosas y medidas que podemos emplear como para tratar de, pues de ser un poco más equilibrados en esto. Yo creo que hay muchas cosas que todos podríamos hacer y que a veces no hacemos por falta de información, por falta de tiempo también a veces o de interés, ¿no? Yo creo que hay un punto aquí importante. Hablábamos de cómo ganar más dinero. Yo creo que el dinero es una consecuencia de mi trabajo.
Entonces, vamos a empezar por un punto en donde quizás yo misma, psicológicamente, no me valoro. Yo no me pongo en un lugar en donde parece que valoro el trabajo que yo hago o lo que soy capaz de hacer. Para esto puedo trabajar en una cuestión justamente de mi propia confianza, para valorar lo que yo hago, para valorar mi trabajo, para hacerle saber al otro que mi trabajo vale, pero también necesito estar teniendo actividades que sean de valor para el otro. Pero si yo no tengo un buen vínculo con el otro, si yo no entiendo lo que requiere el otro, si yo no tengo una buena relación, pues tampoco voy a estar generando algo que sea de valor para la otra persona. Ese es el fundamento, desde mi punto de vista, de lo que es una buena venta, o sea, o para poder vender. Para poder vender yo necesito generar algo que sea de valor para el otro. Eso es cubrir la parte de la necesidad. Y así es como nos hicieron creer que todos necesitábamos un celular. En un principio no necesitábamos celulares y ahora todo el mundo lo necesitamos. Todo el mundo no consumimos sistemas de Internet. Ahora sí es, desde ese punto de vista, sí ya nos generaron esa necesidad. Pero, de nuevo, a mí sí me gustaría hacer ese punto es, si yo misma no me valoro, difícilmente me pongo en una postura ante los demás en donde genero valor para los demás y la consecuencia de mi trabajo es el dinero. Entonces, desde un punto de vista de ser, hacer y tener, yo creo que también puedo estar, para ganar más dinero, puedo estar trabajando en mi propia confianza, en mi propia seguridad. ¿Y cómo lo logro? La manera más fácil es de cumplir con lo que prometo, cumplir con mi palabra y ser una persona íntegra y de compromiso. Oye, fíjate que muy curiosamente en las historias, porque a mí me encanta luego leer esas historias de cómo logró el éxito Walt Disney y cómo logró el éxito Steve Jobs y cómo la gente logra el éxito y bueno, se hace millonaria. Y en todas esas historias, en la mayoría, por lo menos las que yo he leído, no iban tras el dinero. O sea, su objetivo principal no era, con esto me voy a hacer millonario. Yo creo que cuando uno dice eso, voy a hacer un negocio que sí me va a dejar mucho dinero, ya te fue mal, porque no va por ahí. Lo que yo me he dado cuenta es que la gente que triunfa y que es exitosa es porque iba tras otro objetivo, iba tras una pasión en su vida. En el caso de Walt Disney, por ejemplo, él le encantaban los dibujos animados, empezó a investigar, quiso ver cómo se podían hacer de una manera más, pues más moderna, más digital, le empezó a entrar a eso, empezó a apostarle a eso, empezó a hacer su primer corto, luego su primer película, que la primera película de Walt Disney fue Los 7 Enanos. Les digo todo esto porque lo acabo de leer. Entonces, no porque sepa mucho. Entonces, hacen esta película de Los 7 Enanos y, bueno, aquello se vuelve un exitazo. ¿Por qué? Porque innovó, porque hizo algo distinto. Pero él no estaba buscando eso, estaba buscando él satisfacer su propia curiosidad y necesidad de hacer algo que le apasionaba. Fue el mismo caso de Steve Jobs, ¿no? Tal pasión por querer descubrir, lograr, hacer, armar. Dicen que ni siquiera era un extraordinario técnico, digamos, por decirlo. Era visionario. Los técnicos eran sus cuates, ¿no? Sí. Y lo logra justamente por esa pasión que tiene y por esas ganas de descubrir cosas y de hacer cosas distintas. Y luego, pues, las carretonadas de dinero que les llegan después, de hecho, ¿no? todas las herramientas, los cursos que tomó, independientemente a la escuela, es lo que hacen precisamente el estilo y la imagen que su compañía le da al mundo, pero por todo lo que se fue especializando sin que fuera parte de sus estudios. En realidad, él ya siendo un poco más como rebelde y interesándose o dejándose llevar nada más por lo que a él le gustaba. Y otro caso, y tú lo comentabas alguna vez, es el de esta mujer Joy, ¿te acuerdas? La que inventa el trapeador que es retráctil. Sí, Joy. Joy. Y que también no busca nada más simplemente su propia necesidad, satisfacción. Pero no trascender como lo hace finalmente y que termina ayudando a muchas mujeres. Claro, o sea, esa historia también es preciosa, ¿no? Porque ella empieza, pues, por una necesidad de decir, estoy harta de dedicarle tantas horas a la cocina y al trapeado y a todo eso. Necesito hacer algo que me ayude a ahorrar tiempo. Y entonces ella lo hace para ella y se da cuenta que es una maravilla, se lo empiezan a pedir, ¿no? Y entonces los empieza a hacer. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, ahí les paso ese tip, porque yo ya he visto que cada vez que uno dice, no, con esto sí me hago millonario, no va por ahí. Hay que encontrar la verdadera pasión, algo que para lo que verdaderamente somos buenos haciendo. Yo creo que esa es una condición fundamental del emprendedor, ¿no? Y lo que los hace diferentes y finalmente que la sociedad les retribuya en dinero. Claro. Ese talento pues se debe a su pasión.
y también a que han sido capaces de prescindir de otras cosas de las cuales muchos de nosotros no prescindimos. Me refiero pues a ciertos lujos, a comprarte una casa grande antes de tener el dinero, un carro lujoso, la ropa elegante y quizá de eso también se trata, no solo de ganar más, claro, sino de comprar menos y acostumbrarte también a prescindir de cosas que... Porque si uno se pregunta si el dinero verdaderamente hace feliz, pues el dinero no te hace feliz. Lo que puedes comprar con el dinero, los bienes, las cosas con las que te puedes pues, tener una mejor calidad de vida, es así. Pero yo una vez decía, el dinero, pues al final de cuentas es papel y todos nos estamos matando por tener ese papel. Claro, lo entiendo, es por lo que significa, es por lo que te puede atraer. Pero bueno, no perdamos de vista que al final de cuentas, pues es un invento de trueque de la era moderna, ¿no? Es una medida de control. Una medida de control. Ya se nos está casi acabando el tiempo, pero hacerle una pregunta rápidamente a una persona que de manera anónima va a platicar con nosotros, diciéndole esto. ¿Cómo se cuida el dinero? ¿Usted es ludópata? Sí, así es. Ajá. ¿Usted qué experiencia ha tenido con el dinero? Bueno, la experiencia que he tenido yo con el dinero es que realmente nunca le he dado el valor que debe de tener. Creo que el dinero que he podido manejar lo he hecho en forma irracional, nunca he sido práctico y no lo he manejado con una utilidad. Ajá. Lógicamente eso se ve reflejado en que nunca he podido tener una estabilidad o una organización de tipo financiero. Es un vivir de acuerdo a cómo me vaya en las apuestas y de esa manera pues el único lugar a donde estoy hoy en día es con una economía totalmente deteriorada, la cual me permite vivir gracias a la pensión que tengo pues en un día a día. Claro. Y sin embargo, y si me permite agregarlo, sin embargo le puedo yo decir que al día de hoy viviendo con un 30% de lo que eran mis ingresos anteriormente, ahora puedo vivir de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, y bueno, lo mío por la cuestión de las apuestas, pero independientemente de eso, yo creo que muchas veces es necesario salirse de unos hábitos o una zona de confort que no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para darle una mejor utilización al dinero. Así es. Así es, fíjense qué curioso esto que dicen, ¿no? O sea, un 30% redujo sus gastos y sin embargo vive de la misma manera, ¿no? Eso quiere decir que sí se puede, que ahí pudo haber habido un ahorro también, ¿no? Muchas gracias por compartirlo, muchísimas gracias. Y a ver, ¿alguna opinión al respecto? A ver, yo creo que para tener una conducta distinta, Marisa, eso es lo que creo, ¿no? Para tener una conducta distinta en el ahorro, en el trabajo, en mi abundancia, eso se entrena. Yo me entreno, estudio, leo. Por ahí hay una frase que es muy bella, que a mí me gusta mucho decir, que es: a mayor cantidad de distinciones, mayor es mi capacidad de acción. Y por ahí alguien del público, y me encanta lo que está diciendo, es: yo me puse a estudiar plomería y electricidad, y qué fantástico, porque eso me da una capacidad de tener otro tipo de acción. Uh-huh. Yo puedo realizar otro tipo de actividades gracias a que tengo una cantidad distinta de distinciones. Y la información que yo puedo obtener en mi vida, si no la aplico, no me sirve de nada. Por eso es tan importante capacitarme y entender que a pesar de que esté yo en una situación de crisis, puedo hacer algo al respecto si yo me informo y aplico la información que tengo. Así es. Tocaba el tema de los... ¿Con qué querrían cerrar? A ver. En mi caso me gustaría cerrar, hace rato se tocaban temas de instituciones a las cuales pueden acudir las personas para poder obtener recursos, y una de ellas era la casa empeño. Hay más allá que las casas de empeño, y el mensaje es: las casas de empeño son muy caras, son vehículos muy caros para obtener crédito. Hay otros, no me refiero a los bancos, no vengo a hacerle comercial a ninguna institución, sino hay muchos tipos de instituciones hoy por hoy. En el mercado hay 8 entre mercantiles y financieras, y sin duda las que nos habían indicado hace rato de casas de empeño, creo que los intereses pueden llegar hasta un 200%. Entonces tengamos cuidado, anualizado. Hay que informarnos. Hay que informarnos. ¿No? Okay. El mercado es muy amplio. Gracias. Pues mira, yo terminaría repitiendo un poco lo que
comenté en el primer segmento respecto de que para poder ahorrar y mejorar tu condición debes tener paciencia y estar bien informado. Ahora tenemos incluso información disponible de parte de la Profeco, extraordinaria, que nos permite decidir con mucha más claridad a dónde comprar. Hay un instrumento que se llama quién es quién en los precios y te permite saber en qué tienda y en qué lugar es más barato casi cada producto del mercado, ¿no? Y también la paciencia en el sentido de que si no te urge, si no lo necesitas hoy y te puedes esperar para el próximo mes o año, puedes aprovecharlo, ¿no? Y te va a convenir. Oiga, pues muchas gracias. Yo sé que es un tema que no se acaba, ni empieza ni acaba aquí en este programa. Es un tema muy largo, es un tema que requiere de mucho análisis, de muchas cosas. Hoy por lo menos es una probadita, una idea de qué podemos hacer para tratar de mejorar un poquito nuestra economía. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana, donde estaremos hablando de la felicidad. ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se obtiene? ¿Dónde está? La próxima semana estaremos hablando de ello. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos los que estuvieron aquí hoy. Gracias.